Capítulo 3. Empieza el show. El debate que había encendido a Motrell estaba finalmente llegando a su fin. Un abogado que había visitado la casa Levantes presentó su informe y fue directo al grano. La parte responsable de este divorcio seguía siendo el duque Levantes. Según las leyes reales de Bessem, cualquier adulterio cometido tras la presentación de una demanda de divorcio no podía ser motivo de castigo. En otras palabras, no había base legal. Una vez que la demanda de divorcio está en marcha, el matrimonio se considera irreparablemente roto y cualquier infidelidad que ocurra después es irrelevante para el caso. Y teniendo en cuenta lo que dijo la propia duquesa esa noche, todos tomaron sus palabras al pie de la letra ante su infame frase: ¿quiere convertirse en mi amante? Prácticamente había anunciado el inicio del romance. Antes de eso, todos sabían que la conversación entre ella y el marqués había sido breve y formal. Difícilmente el tipo de intercambio entre viejos amantes. Cuando el abogado se marchó, el que estalló de rabia no fue otro que el príncipe David, en vez del duque, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra. Y frustrado, David culpó directamente a Alejandro de no poder controlar a la bruja revoltosa de su esposa. Te convendría cuidar bien tus palabras. Uy, finalmente Alejandro había dicho algo, pero para consternación de David había sido para defender a la mujerzuela que estaba arruinando sus planes. Sí, en plural. Pero, ¿por qué Alejandro no parecía inmutarse por eso? David ya no pudo ignorar la extraña sensación de discordia que había sentido de Alejandro durante años. Dime la verdad, Alejandro. ¿Acaso te enamoraste de esa mujer? Originalmente, el objetivo de la Operación Canario era establecer un vínculo financiero con el Banco Klein, asegurando un flujo estable de fondos hacia Inger. Para ello fue necesario ganarse la confianza de Vincenzo Klein. Un matrimonio forzado con la hija del banquero nunca formó parte del plan. Esa decisión había sido enteramente de Alejandro. ¿Qué le había dicho en ese entonces? Que ella sería una especie de rehén. Con su hija en Bessem, Vincenzo Klein tendría que viajar allí con más frecuencia. Y claro, a David le pareció extraño, pero no dudó, porque después de todo se trataba de Alejandro Levantes, un hombre de naturaleza fría, racional, calculador, meticuloso. Un hombre nacido en la cima de la cadena alimentaria, que nunca había conocido la escasez, que lo tenía todo, navegaba por el mundo con precisión mecánica. Sin embargo, con su esposa había excepciones ocasionales. No era cariñoso en público, ni excesivamente gentil, pero siempre era correcto, y su atención hacia ella casi era delicada. Pero había otras veces en las que Alejandro miraba a su esposa como si fuera un depredador. Sus ojos mostraban hambre a pesar de que fuera suya. A veces parecía irritado por su presencia, inquieto, descontento, y muchas veces David se preguntaba si realmente no le satisfacía, y si era así, ¿por qué no la descartaba? Pero no lo hizo, y cuando llegó el día de la ejecución de Vincenzo Klein, Alejandro desapareció de Motrell sin previo aviso. ¿Y la duquesa? Ella desató todo un escándalo. 7 años gestando un plan perfecto que se desvaneció ante sus ojos. Alejandro, que había estado fumando en silencio, finalmente habló. Esa mujer me desprecia completamente. Pasé 7 años intentando entender por qué, y aún así no tengo nada. ¿Tienes idea de la locura a la que el odio infundado puede llevar a una persona? Lorena había vivido allí mostrando la misma expresión, ojos temerosos, respiración temblorosa, una mirada que nunca se cruzó con la suya. El sabueso negro apoyó la cabeza en su rodilla, una criatura leal que le seguía con devoción. Quizá por eso perdí la cabeza, porque nunca pude entenderla. La voz de David interrumpió sus pensamientos. Responde a mi pregunta. ¿Es amor o algún sentimiento tonto y patético lo que hace que tu mano titubee? Alejandro exhaló. No digas tonterías. Él sabía cuáles eran sus sentimientos, y el mundo entero no se atrevería a llamar lo que sentía por Lorena amor. Pero si no era amor, seguía buscando otra forma de definirlo, y hasta que encontrara una respuesta clara dentro de sí mismo, Lorena debía seguir siendo su mujer. Hay algo que debo confirmar personalmente con ella. Hasta entonces, el divorcio está descartado. Por otro lado, ya he enviado a alguien a Grant. Grant era el actual lugar donde se encontraba el padre de Lorena. Si Vincenzo era tomado como rehén, ella no tendría más remedio que regresar a Levantes. Una curva fría se posó en los labios de Alejandro. No veo la necesidad de matarlo. Es una carta mucho más útil en mi mano mientras está vivo. David intentó retrucar de nuevo, pero fue acallado por la voz fría de Alejandro. No te entrometas. Los asuntos familiares deben resolverse dentro de la familia. ¿No crees, Alteza? Era una advertencia tan afilada como el hielo, por lo que David tuvo que tragarse sus palabras.
Al amanecer de la primera semana de mayo, la zona frente a la residencia de los Klein seguía llena de periodistas. Lo peor de todo era que no había ningún guardia resguardando. Eso no le gustó mucho a Miguel, quien sugirió que al menos deberían denunciarlos por acoso. Lorena asintió como si entendiera su preocupación, pero desde su punto de vista no parecía que lo tomara en serio. Disculpa la tardía gratitud, Marqués. Hasta ahora todo está saliendo bien. Fue una hospitalidad impecable, pero teniendo en cuenta que el hombre sentado frente a ella había sido oficialmente elegido como su amante, esta recepción se sentía demasiado formal, educada. Ella había sido la primera en seducirle y sin embargo ahora ponía límites. ¡Qué descarada!, pensó Miguel, quien se sentía infantilmente resentido. En fin, a partir de ahora vas a llamarme por mi nombre. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Nuestro lugar de encuentro será aquí, en la residencia Klein. Lorena lo miró dudosa. Pensó que era mejor si los puntos de encuentro eran en Alborada para llamar más la atención, pero su ambicioso plan fue rechazado de plano. Según Miguel, no tenía intención de arrastrar su honor por el fango. Agradezco tu preocupación, pero no nací noble y pronto ni siquiera seré duquesa. No me queda honor que proteger. Dios sabe la verdad, y mi padre también. Además, si seguimos con eso, la reacción se dirigirá únicamente a ti. No importaba que fuera hijo de la princesa Adriana, un escándalo de aventura seguiría siendo una grave vergüenza. Pero mientras Lorena expresaba su preocupación, Miguel la interrumpió sin rodeos. ¿Qué estás diciendo? Los golpes deben compartirse justamente. Es más, deberíamos tener una cita. ¿Una cita? Sus ojos rojos se curvaron en una sonrisa fácil. Algo en ello le resultaba liberador, como un soplo de aire fresco. El Teatro de la Ópera Royal Campos era considerado el lugar de cita más famoso de Motril. Miguel, sentado afuera en la terraza sorbiendo un té, fue el centro de atención. Un joven sentado cerca, hojeando una Biblia, se inclinó lo justo para hablar con voz demasiado baja para que nadie más lo oyera. He oído que ha declarado que no bebe vino por un tiempo, mi señor. Miguel tarareó sus palabras distraídamente, que sería así por un tiempo. Hay muchos que han estado esperando el día en que vuelvas a beber vino de Jerez. ¿Podría ser que hayas perdido el interés en esas cosas? Vaya, sería un problema si me viera como un traidor. Con un leve movimiento, Miguel ajustó el cuello ladeado de su camisa. Al moverse la tela, se reveló una fina cadena plateada alrededor de su cuello. Colgando de él, había un colgante con forma de cruz invertida, con una inscripción en latín grabada en la superficie. No es Deus. El joven que había estado leyendo la Biblia la cerró y se levantó de su asiento. Si alguna vez empieza a echar de menos el vino de Jerez, no dudes en visitar la destilería de Mora cuando quieras. Y sobre la falsa reina, aún no ha confesado nada, pero en cuanto extraigamos algo importante, se lo comunicaremos. Miguel asintió y con una breve despedida, el joven desapareció del café. El marqués removió miel en su té. Solo debía sospechar de quienes realmente merecen sospecha, pensó. Recostado perezosamente, Miguel podía sentir las muchas miradas que pasaban sobre él. Admiración, anhelo, infatuación, confianza y de vez en cuando celos. ¿Miguel? La voz suave le hizo girar la cabeza y cuando lo hizo, la sensación que le llegó ahora era una agradable sorpresa, una emoción desconocida. Lorena nunca se había acostumbrado al coqueteo descarado ni al encanto juguetón de los hombres. Cuando tuvo edad suficiente para llamar la atención, ya estaba prometida al duque. Quizás por eso le era difícil sincronizarse con el marqués. Por suerte, era una alumna que aprendía rápido. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta. No estaba vestida para una cita. El día de hoy había ido al banco más temprano, por lo que tuvo que vestir algo recatado, pero ahora necesitaba arreglarse, cambiarse de vestido y ponerse maquillaje. Bueno, no diría que todo eso es necesario. Perdóname un momento. Miguel se acercó a ella y le quitó la chaqueta. Bajo la ropa estructurada se reveló un sencillo vestido sin mangas de verano. La tela caía ordenadamente sobre sus elegantes hombros mientras el escote pronunciado se ajustaba modestamente a su pecho, irradiando una sensualidad sin esfuerzo. Esto me parece muy adecuado. Pero ni siquiera tengo accesorios. ¿Y qué? ¿Me tienes a mí? Él le lanzó un guiño y Lorena instintivamente se llevó la mano al cuello desnudo. Empecen nunca había salido a la calle sin ir perfectamente vestida. Le habían enseñado que solo las mujeres incultas hacían esas cosas. ¿Quién le había dicho todo eso? Obvio, Samuel Otero, el mayordomo del duque. Y por primera vez Lorena se sorprendió preguntándose por qué seguía atada a las palabras de un hombre tan inútil. Y como si hubiera leído sus pensamientos, Miguel se encogió de hombros y le dijo: Vive libremente, Lorena.
al menos mientras sigamos con este acto. Y era cierto, ahora ya no tenía que cumplir con las expectativas de nadie. Y en cierto modo Miguel era tan inquebrantable como Alejandro, aunque en un sentido completamente opuesto. Si Alejandro era una fortaleza meticulosamente construida, Miguel era un matorral salvaje y enmarañado, caótico sin recortar, pero imposible de derribar. Quizá por eso su decadencia se sentía tan peligrosamente fácil. Lorena, que había pasado toda la vida restringiéndose, sintió una punzada de envidia por su libertad. Tienes razón. Lo intentaré, dijo ella evocando el recuerdo de su infancia que le trajo una inesperada sensación de liberación. Una sonrisa suave y tranquila se dibujó en sus labios. Sus ojos verdes, ahora más vivos que nunca, eran tan llamativos y entonces un destello de algo cruzó los recuerdos de Miguel, como una sensación de déjà vu, como si ya hubiera visto esos ojos antes. ¿Acaso ya se habían conocido? Siguiendo la sugerencia de Lorena de atraer la mayor atención pública posible, eligieron los asientos de uno de los palcos. Al fin y al cabo, ese era el asiento más caro y mejor situado del teatro. La acústica era impecable y la vista del escenario completamente despejada, ideal para apreciar la actuación. Lo único malo era que no era un lugar ajeno para Lorena. De hecho, ya se había sentado allí antes, con Alejandro. Hacía 4 años atrás, cuando todavía salían regularmente como pareja. Alejandro nunca había sido especialmente apasionado por las artes. Sin embargo, cuando ella le preguntó por qué seguía llevándola a la ópera, su respuesta había sido: ¿Te gusta cuando la gente canta? Sé que te gusta cantar. Puedes hacer la mansión. Fue un comentario breve, pero había sido lo bastante ingenua como para conmoverse. Su marido la mayor parte del tiempo era frío, imponente, pero había veces que podía ser cruelmente gentil, de formas que le daban falsas esperanzas y le hicieron amarlo sin remedio. Un hombre miserable al que amó y detestó. Los recuerdos repentinos siempre terminaban igual, con la sensación de un cañón de pistola destrozando su sien. Y así, un disparo rompió la ilusión que la rodeaba. Nunca había esperado que las consecuencias dejaran cicatrices tan profundas. Por eso no se dio cuenta de la mirada aguda que se posaba en un lado de su rostro. A la mañana siguiente, el titular del periódico fue Duquesa de Levantes y el Marqués de Herbatos juntos disfrutando de la ópera. Pero mientras hojeaba el periódico, perdida en sus pensamientos, sus ojos se posaron de repente en otra línea de texto. Esa mañana, el Marqués fue visto visitando el Banco Klein en cuanto comenzaron las horas de trabajo. Pero, ¿por qué había ido al banco? Cuando Lorena llegó, su rostro mostraba una gran sorpresa. 30 millones de pesetas. Esa era la cantidad de dinero que Miguel había depositado en el Banco Klein. El marqués, que estaba vertiendo nata en su expreso, respondió naturalmente que solo estaba consultando sobre posibles oportunidades de inversión, pues según había leído en un artículo extranjero, Inger emitía bonos del gobierno y parecían bastante estables. No, eso no está permitido. Lorena lo interrumpió como si no necesitara oír una palabra más. Los bonos del gobierno de Inger fueron la razón por las que su padre fue acusado falsamente. En Klein no aceptamos inversiones relacionadas con Inger. Por supuesto, tampoco vendemos productos financieros relacionados con ello. La suma era enorme, suficiente para comprar fácilmente al menos 20 mansiones en Motril. Válgame Dios. Dijiste que necesitábamos todo lo que yo tenía, así que naturalmente supuse que también querías mi dinero. Lorena no supo cómo responder a eso, así que hizo un gesto para que el gerente los dejara solas. Aún así, debe haber cortesía entre socios comerciales. Entonces, al menos trátame como a un amante. Esa es la cortesía que espero. Además, solo tengo que retirar mi dinero dentro de 5 años. Mientras tanto, no me importa cómo se use. No hay necesidad de estar agradecida. Miguel hablaba como si no fuera gran cosa, pero era obvio que había elegido específicamente el Banco Klein por su bien, aunque fingía lo contrario manteniendo el acto de indiferencia. Sería demasiado grosero pensar que se veía un poco lindo. Como sea, no soy un filántropo, así que tendrás que darme algo de igual valor que lo que te ofrezco, Lorena. Corrección, no era lindo, era un desvergonzado, eran socios, eran cómplices. Últimamente ha habido algo que me inquieta. Y ahora me he dado cuenta de que no sé nada sobre ti. Miguel se levantó de su sitio y se sentó al lado de ella. Incluso un perro callejero sabe que desprecio a la familia real, pero no tengo idea de por qué la duquesa de Levantes odia tanto a su marido. Y una cosa más, cuando nos conocimos me diste las gracias, pero yo no recuerdo haberte ayudado nunca y, sin embargo, sigues actuando como si me debieras una gran deuda. ¿Por qué? Él le dio un momento. Tras un rato, mientras Lorena ordenaba cuidadosamente sus pensamientos, abrió la boca lentamente. Tú
¿Crees en la existencia de Dios? Miguel se frotó la barbilla como si estuviera un poco preocupado, pero incluso ella sabía su fuerte resentimiento hacia la religión. Pero como ya le había contado demasiado en el confesionario, Lorena eligió cuidadosamente sus palabras y ajustó su versión. Por la gracia de Dios recibí una visión del futuro. En ese sueño mi familia y mi banco quedaron completamente destruidos, y quien mató a mi padre fue mi marido. No me importa si me crees o no, lo que me importa es la evidencia y la encontré en la cámara del duque. Pruebas de que conspiró con el príncipe heredero de Besen y la alta nobleza para derribar el banco de mi padre y mi tierra natal. Llamaron a esa operación Canario. La mirada de Miguel cambió al oír esa última palabra, Canario. Por supuesto, Miguel no se creía del todo la historia que ella acababa de contarle, pero era mucho más creíble que regresar del más allá. Para él, en el sentido más estricto, un Dios que no escucha no existe. Todo evento con causalidad es siempre resultado de la acción humana. Mi objetivo no se limita solo al divorcio. Algo tan trivial no haría que Levantes o Besen perdieran nada. Acusaron a mi padre de ser un espía que se infiltró con motivos ocultos. No puedo permitir que eso pase. Por eso la tarea más importante es encontrar el certificado de depósito en Levantes, que debería estar en algún lugar del palacio. Ese es el documento que otorga al duque un derecho a retirar los 50 millones de pesetas que depositó en Klein. Ya veo. Parecía que sus palabras habían satisfecho su curiosidad, pero ahora era el turno de Lorena de preguntar: ¿cuál es tu plan para apoderarte de la corona? Por lo que Lorena sabía, Miguel albergaba una profunda hostilidad hacia la familia real. Sin embargo, Miguel solo se encogió de hombros mientras se recostaba. A decir verdad, él nunca hacía planes, solo se dejaba llevar por su estado de ánimo. Y en ese momento, una sombra cayó sobre sus ojos rojos antes de comenzar a contarle su historia. Cuando era niño, mi padre biológico me secuestró. Fue la misma noche en la que su madre se quitó la vida. En esa época, él solo tenía 3 años. Miguel vivió con su padre 12 años. Durante ese tiempo, la familia real ni siquiera lo buscó ni una sola vez, no hasta que dejó a su padre atrás y regresó a Besen a los 15 años, justo en la época en que su padre adoptivo, el marqués de Herbatos, había fallecido. Miguel había aparecido en su funeral, adentrándose por primera vez en el caos extravagante de Motril. Toda la nación de Besen recibió con entusiasmo al hijo perdido de la princesa Adriana. Solo entonces su majestad empezó a observarlo de cerca, quizás porque temía lo que pudiera decir su nieto perdido al regresar. Desgraciadamente, su padre biológico era un plebeyo, por lo que lo trataron igual. Lorena, sin darse cuenta, se obligó a relajar su expresión tensa. La princesa Adriana era conocida como un miembro de la realeza que anhelaba la libertad más que cualquier otra cosa. Detestaba los rígidos círculos sociales de Besen y evitaba a los aristócratas, prefiriendo pasar tiempo entre plebeyos. Había asistido a una universidad pública en lugar de la Real Academia. Naturalmente, había pasado mucho más tiempo fuera del palacio que dentro, y la gente de Besen la adoraba. Era inevitable. Cuando la princesa alcanzó la mayoría de edad, partió hacia el sagrado templo de Soto bajo el pretexto de una peregrinación, pero durante su viaje desapareció, y un año después regresó a Besen muy embarazada. La familia real, desesperada por contener el escándalo, la casó apresuradamente con el marqués de Herbatos, un hombre de más de 50 años, pero a pesar de sus esfuerzos, la noticia de que la princesa estaba dando a luz se extendió incontrolablemente por todo el reino, y la corte real inventó una historia, afirmando que Adriana había sido agredida por unos forajidos durante su peregrinación y que su hijo nació de esa tragedia. Sin embargo, esa historia no coincidía con la devoción que Adriana mostró hacia su hijo, y sobre todo, la voluntad que dejó atrás cuando se quitó la vida y sacudió todo el reino hasta lo más profundo. Dejó toda su riqueza a su hijo y bajo esa declaración había hecho referencia indirectamente a su amante sin nombre, un hombre que el mundo nunca llegó a conocer. Al final, la familia real de los Besen no pudo escapar de la deshonra de haber oprimido y controlado el amor de Adriana, llevándola finalmente al suicidio. E incluso ahora, 25 años después, en el aniversario de su muerte, las protestas condenando al encubrimiento de la familia real seguían teniendo lugar en Motril. Lorena había visto una vez las banderas de los manifestantes desde las ventanas de la mansión del duque. Eso explicaba por qué Besen estaba tan obsesionado con una princesa muerta y por qué incluso cuando su hijo vivió una vida disoluta, lo toleraban sin cesar. Eso era todo lo que ella sabía. Ah, la corona de Besen.
¿Ah? No es mala idea. Mientras pueda perjudicar a la familia real de alguna manera, participaré encantado. Miguel concluyó su declaración así, sin más, y Lorena se dio cuenta de que no tenía intención de abrirse completamente sobre su padre biológico. De cualquier modo, ahora debían concentrarse en el certificado de depósito. Afortunadamente, en pocos días, la Casa Real le enviaría una citación a Miguel, dado que su nombre había estado causando demasiado revuelo. No había manera de que su majestad no lo llamara, y quizás era un buen momento para sacar el tema del divorcio de Lorena, sugirió él. ¿Crees que morderán el anzuelo? El rey y el príncipe no eran tan tontos. Bueno, necesitaremos más cotilleos provocadores. Una verdadera bomba. Lorena estuvo de acuerdo sin dudar, y cada vez que Miguel veía ese lado en particular, sentía un dolor en la parte baja de su vientre. Ella era demasiado inocente para su propio bien, como si realmente creyera que el hombre que tenía delante nunca le haría daño. Por mucho que la examinara, Lorena era una persona sin mancha y de buen corazón, y sin embargo el profundo odio de esta mujer estaba completamente dirigido al duque, que tan maldito había sido ese hombre con ella. Miguel recordó entonces la carta que Alejandro le había enviado días antes. Me gustaría reunirme con usted respecto a mi esposa. El mensaje empezaba arrogantemente, sin nombre del remitente, ni siquiera una firma que verificara su identidad. Y el punto principal de la carta continuó con algunas recomendaciones. Asegurarse de conseguir algunos medicamentos para síntomas de hiperventilación. Primero, la exigencia de que devolviera el anillo de boda. Luego, la inquebrantable negativa a conceder el divorcio. Para Miguel, la obsesión del duque con su esposa no era algo que un hombre sintiera por una mujer a la que pensaba usar una vez y luego descartar. Incluso un hombre con un corazón de hielo habría encontrado difícil no amarla, lo que solo hacía que Miguel se sintiera aún más exasperado. Y tras una serie de observaciones, llegó a una conclusión. Lorena Levantes tenía un talento natural para provocar la terquedad de la gente. Quizás por eso él mismo abandonó su plan inicial de mantenerla cerca para un breve entretenimiento. Y ahora quería aplastar el último vestigio del hombre que ella no podía dejar ir. Tenía que marcarse aún más fuerte en su mente, barrer los fragmentos inútiles y reemplazarlos por algo más tangible. Veamos si todavía piensa en él después de todo. Todo lo que Miguel había hecho por Lorena desde ayer fue infantil, claro, podía admitirlo. ¿Y qué, Miguel? Él volvió al presente. Lorena seguía mirándolo como si esperara una respuesta. Realmente tenía intenciones de ayudarlo a hacerse con la corona. ¡Ay, qué tierna! Primero, disfrutemos plenamente de nuestra aventura extramatrimonial. Te diré lo que quiero de ti cuando llegue el momento. Para Lorena resultaba realmente aterrador escuchar esas palabras. Miguel Herbatos parecía un perro rabioso que iba a morderla en cualquier momento. No te preocupes. Nunca te arrepentirás de elegir un hombre como yo. ¡Oh! Una jeringuilla desechada rodó sobre las sábanas desordenadas. Alejandro ahora comprendía lo agonizante que era no olvidar cómo no poder respirar. Ahora entendía mejor a Lorena. Cada vez que la presión en su pecho se volvía insoportable, elegía la solución más sencilla. Un tranquilizante actuaba más rápido y eficazmente cuando se inyectaba directamente en la vena. Nunca imaginó que algún día acabaría usando la medicación de su esposa en sí mismo, pero incluso después de inyectarse, seguía escuchando el disparo resonando en sus oídos. Quizá realmente se había vuelto loco. El rostro de la mujer que sujetaba una pistola, sonriendo peligrosamente, lo acosaba diariamente. La misma mañana en que se despertó después de esa horrible pesadilla, Alejandro había conducido directamente hacia Soto, la última vez donde vio a su esposa. En cuanto llegó, pateó la puerta del monasterio y entró como un vendaval, pero Lorena no estaba por ninguna parte. ¿Fue solo una pesadilla? Sin embargo, ningún sueño podría ser tan vívido y detallado. Ese todo había sido mal calculado. Debió embarazarla antes de que tuviera tiempo a huir. Durante 7 años había evitado que ella quedara embarazada porque ya de por sí era un dolor de cabeza. Añadir un hijo a la ecuación habría hecho imposible descartarla, pero al final no logró apartarla de todos modos. Y ahora esa mujer parásita no dejaba de atormentarlo, pero no importaba, porque pronto volvería a su lado. Así que por ahora estaba dispuesto a tolerar sus pequeñas escapadas. Después de todo, fuera un sueño, el pasado, una ilusión o la realidad. Para Alejandro
esta vida que había comenzado de nuevo no era más que un juego infantil. Podía hacer lo que quisiera excepto por dos cosas: divorcio y suicidio. No obstante, en su lista de deseos debió agregar una condición más. Justo en la última hora de la tarde, después de que juntó toda su compostura, Alejandro bajó a su despacho y tomó el periódico de la mañana. Pero fue solo echarle un vistazo al titular para que su mirada se endureciera fríamente. La duquesa de Levantes está embarazada del hijo libertino. Todo se trató de un malentendido. Se suponía que Lorena tendría un almuerzo tranquilo con Miguel en uno de los restaurantes más recurrentes de Motril, y aunque era un lugar que jamás había visitado junto a Alejandro, de alguna manera el vino fue el mismo. Cailicho 976. Era un vino que solía disfrutar, pero fue un licor que evocó sus recuerdos y la hicieron sentir náuseas. A raíz de eso, Lorena comenzó a sentirse mal, y las especulaciones sobre un posible embarazo se convirtió en una noticia escandalosa que sacudió todo Motril otra vez. Y gracias a ello, el emperador, abuelo de Miguel, lo había mandado a llamar con urgencia. El pretexto perfecto para adentrarse a la casa real. ¿Qué tal? Un hijo bastardo ahora es padre. Tengo que admitir que esto es un giro inesperado de los acontecimientos. Canturrió Miguel, muy divertido por la situación, a diferencia de ella, que estaba pensando en algo más. Aunque el rumor fuera falso, no necesariamente le perjudicaba a ella sino al duque. Desde hacía años ya se había rumoreado que la infértil era ella. Este nuevo rumor apuntaría a Alejandro. Su orgullo sin duda sería golpeado con esto. Lorena ya había sospechado que él tomaba anticonceptivos. Pensaba que simplemente no quería un heredero de ella. Por eso era muy contradictorio el hecho de que en Soto se hubiera aferrado a ella con desesperación y murmurado su deseo de embarazarla. Y si era honesta, ella también lo había deseado. No porque quisiera un hijo que se pareciera a él, producir un sucesor o establecer su posición. No, deseaba un bebé porque no quería sentirse sola. Necesitaba a alguien que la quisiera incondicionalmente. Sí, fue un deseo muy egoísta. ¿Todavía sientes algo por tu marido? La voz de Miguel la sacó de sus pensamientos. Pareces un poco decepcionada de que no haya un bebé. Tener un bebé no tiene nada que ver con mi marido y preferiría no hablar de eso. El hecho de que ella zanjara el tema con tanta susceptibilidad le dio una idea a Miguel de lo delicado que era ese tema para ella, incluso más que el divorcio o que su marido. ¿No quieres intentarlo ahora? Su voz era suave mientras rodeaba su cintura. Lorena no captó de inmediato el significado de su pregunta. Mejor dicho, no fueron sus palabras sino su propia voz, lo que chamuscó sus nervios. Ese hombre sabía cómo seducir con su voz. ¿A poco no? ¿Intentar qué? Quizá no soy un puto, pero definitivamente puedo ser tu amante. Los ojos de Lorena se abrieron de par en par en el momento en que sintió su mano presionando suavemente su vientre. Su voz, colándose en su oído, era la encarnación misma de la tentación del diablo. No hace falta que llegues tan lejos. Entonces, ¿qué tipo de papel esperabas que desempeñara como tu amante? A veces me pregunto si entiendes siquiera lo que significa eso. ¿Nunca lo has imaginado? Lorena negó apresuradamente. Era lindo ver cómo su sonrojo teñía incluso sus orejas, y estaba seguro de que si empujaba un poco más, acabaría cediendo. Cada vez que veía ese destello vulnerable en sus ojos verde pálido, su determinación se desmoronaba, y cuando ella le miraba así, ¿cómo podía hacer algo malo? Miguel finalmente la soltó y a regañadientes le pidió que mañana, en el día del juicio, no se dejara sacudir por su esposo, y así fue. Lorena tomó su consejo al pie de la letra. La mañana de la audiencia de mediación, como era de esperarse, Alejandro se negó a darle el divorcio. Sus palabras exactas habían sido: no quiero divorciarme, así que no hay nada que podamos mediar. Lorena, que no tenía expectativas, aún así terminó decepcionada, y después de una hora de discusiones entre sus abogados, ella solicitó hablar a solas con él. Esta vez lo miró directamente. No se había dado cuenta antes cuando solo veía su espalda, pero ahora estaba claro. Estaba más delgado, lo que hizo que sus rasgos se volvieran más afilados. Pero el cómo estuviera viviendo o comiendo no era su problema. ¿Por qué no quieres divorciarte? Ahora sé de la operación canaria, debo haber estropeado tus planes, y conociendo tu personalidad dudo que no tuvieras un respaldo. No ganarás nada si sigues casado conmigo, pero tampoco es que vayas a perder nada, ¿verdad? Te casaste conmigo con la intención de usarme, así que cuando deje de ser útil, deberías deshacerte de mí. Eso es lo lógico. Entonces, ¿por qué estás siendo tan inusualmente irracional? Alejandro la miró por un momento antes de murmurar: así que por fin quieres tener una conversación de verdad. La última vez me apuñalaste
en cuanto me viste, pero viendo lo tranquila que estás ahora, supongo que tener otro hombre te sienta bien. ¿Te divierte tener un amante? Tú debes saberlo mejor que yo. En ese sentido siempre has estado un nivel por encima de mí. La conversación había tomado un giro agrio, pero Lorena ya no se iba a quedar callada. Al menos yo no era tan ruidoso al respecto. La forma en que te has estado luciendo últimamente es como si suplicaras por mi atención. Ay, por favor, ¿crees que eres así de especial? Lo hago para que todo el mundo lo sepa. Lorena respondió replicando su mismo tono frío y mordaz, pero Alejandro dejó escapar una carcajada estridente. Cuando se calmó, su voz resumaba molestia. Si no quieres que te arrastre de vuelta al ducado y te encadene para siempre, será mejor que te comportes. No soporto ver mi nombre en titulares desagradables, así que deja de molestarme. ¿Molestarlo? Ante eso, Lorena abandonó todo pensamiento racional. ¿Quién era exactamente el que toleraba a quién? Muy bien, desconozco tus motivos, pero al menos significa que todavía te sirvo para algo. Soy lo bastante importante como para que, aunque cause un escándalo, no puedas deshacerte de mí. Incluso si hago esto. Y antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarlo, su mano se movió sola. El agudo sonido de la bofetada resonó por el pasillo vacío. Lorena había puesto toda su fuerza suficiente para hacerle girar la cabeza. La palma le dolía como si hubiera tocado fuego. El lado de su cara donde ella lo había golpeado se sonrojó levemente. Alejandro, por otro lado, soltó una risa baja y sin humor. Podía saborear el leve sabor a sangre donde su mejilla había rozado sus dientes. Adelante, golpéame otra vez. Hola, de verdad que ese tipo daba miedo. No pareces entenderlo, pero en realidad prefiero cuando estallas y te enfadas, porque cada vez que lo haces, te estremeces. ¿Tienes idea de lo patético que puedes hacer que una persona se sienta? Lorena temblaba a medida que él acortaba la distancia. Siempre he querido abrir tu cabeza y ver qué pasa adentro. Si supieras los sueños miserables y malditos que tengo cada día contigo, no me tratarías así. Entonces divórciate. ¿Qué no te he dado? ¿Por qué estás tan resentido? Tú eres quien me lo quitó todo. Un ruido áspero salió de la mandíbula de Alejandro mientras apretaba los dientes. ¿Te acostaste con él? La voz baja y firme de antes desapareció. Ahora gruñó la pregunta, su hostilidad explosiva. Ni siquiera esperó a que Lorena respondiera antes de gritar. Te pregunté si te acostaste con ese imbécil. Respóndeme, Lorena Levantes. Parecía alguien que ya no podía controlar la furia que hervía por dentro. Incluso tomó a Lorena por ambos hombros y la estampó contra la pared. Pero a pesar de los moretones que podría causarle, Lorena simplemente respondió: Klein, soy Lorena Klein. Si vas a llamarme por mi nombre, hazlo bien. Y con quien me acueste no es de tu incumbencia. ¿Qué derecho tienes a entrometerte en mi vida privada? Pasaste 7 años planeando cómo deshacerte de mí. Nunca me quisiste ni una sola vez. Así que ¿con qué descaro quieres? Alejandro estalló en carcajadas, como si acabara de oír lo más absurdo del mundo. Pero una vez que empezó, las risas no cesaron rápido. Amor, ¿alguna vez me quisiste? Él realmente preguntaba como si no entendiera, con la voz cargada de curiosidad desconcertada. ¿Alguna vez me has expresado algo? ¿Alguna vez me diste algo? Ah, claro, solo una cosa, un día al mes. El rostro de Lorena palideció. Un día al mes. Se refería al único día del mes en que debían cumplir con su deber conyugal. Eso fue lo único que me permitiste en 7 años. Entonces, ¿cómo demonios pudiste darle eso a otro hombre, Una oleada de mareo le invadió. El hombre que la sacudía por los hombros no mostraba rastro del marido frío y sereno que una vez conoció. Sus rasgos contorsionados, el brillo creciendo en sus ojos, los labios mordidos en carne viva. Parecía alguien suplicando, y entonces, muy lentamente, Lorena se dio cuenta de una dura y desgarradora realización. Ese hombre hablaba como si la hubiese amado desde hacía 7 años. Y Lorena recordó todo lo que le había dado durante su matrimonio. Le dio su afecto inocente de una joven, el cuerpo que había abierto reprimiendo su miedo, todas esas noches en las que sentía que podían desaparecer juntos del mundo, el esfuerzo que puso en convertirse en una esposa digna de él, las incontables heridas y puñaladas en su corazón que había ocultado tras una sonrisa, sangrando y pudriéndose por dentro. Nada de eso era por el nombre Levantes, todo había sido por un solo hombre. 7 malditos años. Lorena había hecho todo lo posible para ser reconocida como la esposa de ese hombre, pero ahora le decía que
no le había dado nada. Uno lo había dado todo, mientras que el otro no había recibido nada. ¿Fue culpa del dador por no transmitirlo o culpa del receptor por no reconocerlo? Tenía sentido ahora diseccionar quién tenía razón o quién no. Así que había matado a su padre y a su hermano por eso, porque no podía tenerla. Estaba tan resentido. No me hagas reír. Te acercaste a mí con un plan desde el principio. ¿Qué? ¿Creían que lo iba a perdonar porque descubrió que este patético hombre realmente la amaba? Esta versión de Alejandro Levantes aún no había alcanzado un arma contra los Klein, así que esperaba que él respondiera bruscamente, que le preguntara de qué demonios estaba hablando. Pero en cambio, Alejandro no dijo nada. Estaba congelado como si lo hubieran convertido en cera. Toda tu vida siempre has tenido todo. ¿No es justo que haya al menos una cosa en tu vida que nunca tendrás, Alejandro Levantes? La sonrisa que le mostró Lorena fue satisfactoriamente cruel. Cuando Lorena salió del juzgado, el cielo ya estaba oscuro, pero el mismo pensamiento persistía como siempre. Alejandro era un hombre detestable y descarado, así que deseó que sufriera durante mucho tiempo. Quería quitarle la máscara y ver su podredumbre debajo. El coche que transportaba a Lorena entró en la plaza central y ella le dio una nueva indicación hacia la calle Delgado. Poco después, el auto se detuvo justo en la entrada del Hotel Alborada y como si estuviera acordado de antemano, Miguel salió a recibirla con su característica guasonería. Pero antes de terminar, Lorena habló atropelladamente. Ayúdame, Miguel. Él la miró con una ceja alzada como si la animara a continuar. Hazme olvidar todo. Acuéstate conmigo. Fuertes declaraciones. Si era honesto consigo mismo, Miguel definitivamente sentía deseo por Lorena. No estaba ciego ni tuerto, pero el hecho de que ella le excitara no significaba que fuera un arma que pudiera blandir. No tenía intención de dejarse manipular de esa manera. Sin embargo, Lorena negó. Verdadero placer y estimulación intensa. No te pediré ninguna de esas cosas. Solo quiero que me trates mejor que él. No quiero pensar en nada más. Sus ojos sin vida estaban vacíos y Miguel se dio cuenta de que Lorena había tenido un día complicado. Mientras él descruzaba los brazos y los mantenía abiertos, ella entró en silencio y apoyó la frente contra su pecho, como un pajarito con las alas rotas, alguien completamente agotado, una mujer aferrándose a la vida con nada más que rabia, dolor y odio. Era un poco embarazoso de confesarlo en voz alta, pero Lorena no había podido dormirse sola hasta los 12 años. Todo ocurrió cuando Lorena apenas tenía la edad suficiente para caminar. Simplemente paseaba por la calle de la mano de su madre cuando de repente, dos caballos que tiraban de un carro de carga se volvieron locos y se lanzaron directamente contra ellas. Por un golpe de suerte, Lorena salió ilesa, pero su madre, que se había entregado a su hija para protegerla, falleció. Como la mayoría de la gente, Lorena no recordaba el accidente, pero lastimosamente creció aterrorizada de animales grandes que podían lanzarse hacia ella. Además, también sufría de pesadillas cada vez que tenía que quedarse dormida. Por sugerencia de un terapeuta, empezó a practicar dormir toda la noche sin su padre ni su hermano a los 12 años. No lo logró del todo hasta los 15, y 2 años después, ya con 17, fue al reino de Besen de vacaciones de verano con su padre y de repente se encontró comprometida. 1 año y medio después, se casó en el momento en que alcanzó la mayoría de edad. Mirando atrás ahora, incluso el día en que recibió esa repentina propuesta y el anillo de compromiso, y hasta el día en que caminó hacia el altar, Lorena seguía siendo una chica inmadura, que le dijo a su padre que había estado preocupado por enviar a su hija a casarse con un noble en un país extranjero. No hay nada de qué preocuparse, padre. Ahora puedo dormir sola perfectamente. Y durante los siguientes 7 años repitió la misma mentira. Ni siquiera podía confesar que tenía la costumbre de llorar en silencio hasta el amanecer, completamente sola. Incluso en las noches que compartía cama con su esposo, Alejandro nunca dormía realmente a su lado, así que habían pasado 14 años desde la última vez que se tumbó en la cama con alguien, apoyando la cabeza en su brazo. El hombre frente a ella murmuraba en voz baja, la guiaba, era cariñoso, suave, era realmente fascinante. Se sentía algo dulce y en cierto modo no, pero lejos de ir directamente a la acción, él le peinaba el cabello y le hacía preguntas como: ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus temores? Entonces Lorena enumeró todo aquello a lo que le temía y todo aquello que le gustaba. Miguel solo escuchaba sin interrumpirla, sentía de vez en cuando para que supiera que la escuchaba y a veces repetía un "ya veo". Entonces Miguel le preguntó sobre sus episodios de ansiedad. Lorena desvió la mirada como si recordara, pero pronto le confesó que sus síntomas de hiperventilación sucedieron después de que un perro casi la mordiera. Fue un sabueso, justo el que tenía Alejandro, y cuando ese espantoso hombre nuevamente la
la atormentó, Lorena contó hasta 10. Miguel no lo sabía, pero seguía salvándola en cada momento difícil. En su vida pasada, en esta, cuando se sofocó en el confesionario. Hoy, de camino a Alborada, Lorena realmente había planeado entregarse a él, pero eso por sí solo no solucionaría nada. En el mejor de los casos, habría cumplido el mismo propósito que los sedantes que Alejandro usaba para inyectársela, proporcionar alivio inmediato sin curar nada. Pero las heridas deben curarse, no cubrirse. Cuanto más luchaba por escapar, más se encontraba pensando en Alejandro. Así que Lorena decidió dejar de castigarse. Su ira y su dolor eran válidos. Era alguien que había apretado el gatillo en su propia cabeza, y por mucho que fingiera estar serena, alguien así no podía ocultar heridas que aún supuraban y sangraban bajo la superficie. Era natural. Así como Miguel le había enseñado a respirar de nuevo, sanaría lenta y correctamente. Esa noche, ambos solo se abrazaron hasta que ella se dejó llevar por el sueño. Miguel estudió su rostro dormido durante un largo momento. Sabía que su destino y el de esa mujer triste se habían enredado como hilos, y estaba feliz por eso, pero al mismo tiempo también inquieto, porque su venganza no era algo que terminaría pronto. Tampoco se limitaba a la monarquía de Bessem, solo esperaba que la mujer en sus brazos no huyera después. Un reporte de Grant había llegado a Levantes. Se había confirmado que Vincenzo Klein había abordado un barco en abril. Además, dado que no llevaba con él guardaespaldas, el secuestro había sido todo un éxito. Por otro lado, pudieron intervenir una carta de Lorena enviada a su padre. En esta aclaraba que su embarazo solo era un malentendido, y al terminar de leer la breve nota, Alejandro musitó palabras que Samuel no llegó a comprender. Ella no lo recuerda. De lo contrario, no estaría tan tranquila. El mayordomo preguntó a qué se refería sin esperar jamás las siguientes palabras del duque. El niño que desapareció junto con ella aquel día. Pero nunca hubo hijo entre ellos, así que no podía haber habido un niño que desapareciera, y la duquesa nunca había sufrido un aborto espontáneo. Entonces, ¿de qué diablos estaba hablando Alejandro Levantes? El Palacio Motrel era llamado la cúspide del orgullo besseniano. Miguel rara vez pisaba ese lugar, pero hoy su abuelo lo había mandado a llamar, y lo primero que salió de la boca del anciano apenas lo vio fue la orden de terminar su reciente relación. Incluso le había ordenado que se deshiciera del bebé. Para Miguel no fue una gran sorpresa. El hecho de que el viejo decrépito estuviera allí gritándole hasta que se le desgarró la garganta se debía a una razón. Alejandro Levantes debía estar presionándolo. Como miembro de la realeza no era ajeno a que Alejandro era un pilar importante para la casa real, financiera, estratégica y militarmente. Seguramente lo había amenazado con retirar su apoyo, ahora que el canario se les había ido volando. Y con la amenaza republicana ya dando suficientes dolores de cabeza al rey, la postura dura de Levantes estaba llevando su paciencia al límite. Tal así que solo le concedió 3 días para hacer pública su ruptura con Lorena Levantes. Miguel se frotó la barbilla con una expresión preocupada antes de pedir 20 días. La mención de su madre fallecida fue suficiente para hacerlo ceder, preocupado de lo que su nieto bastardo pudiera difundir. Sin embargo, cuando Miguel pensó que el sermón ya había terminado, el rey Lemen le indicó que el duque de Levantes había preguntado por él y que muy probablemente estaría esperándolo. Solo después de 2 horas completas dedicadas a su abuelo, Miguel pudo finalmente salir de la sala de audiencias. Mientras caminaba por el pasillo, al otro extremo, el duque estaba allí, y saltándose todos los formalismos, Alejandro preguntó directamente por su esposa, y si ésta había llorado. Pero la elección de palabra del duque resultó profundamente desagradable. Lo que Lorena había mostrado anoche no podía pasarse por alto simplemente como llorar. Fue algo desgarrador de ver, incluso para un desvergonzado como él, y la causa estaba justo al frente. No obstante, lejos de responder, Miguel desvió el tema. He oído que le preguntaste a su majestad por mi padre. Mi abuelo parecía bastante molesto por eso. Aunque le pusieras una hoja en la garganta, dudo que diera una respuesta. Pero por si acaso descubres algo, ni se te ocurra usarlo para amenazarme. Esa es mi arma, no la tuya. Miguel no guardaba silencio sobre su padre porque fuera una debilidad. Al contrario, era su carta más poderosa, algo que había guardado para el momento perfecto. Sin más que decir, Miguel soltó unas cuantas palabras burlonas y pasó de Alejandro. Pero un segundo después, sintió cómo tiraban de su hombro con una fuerza sorprendente. Al girarse, el dolor punzante llegó un instante después. No formabas parte de mi ecuación, Miguel Herbatos. Sus fríos ojos cerúleos
Julius miraban a Miguel como si fuera un bicho. Miguel, por otro lado, soltó una risa seca. 2 hombres lanzando puñetazos por una mujer. En el palacio, nada menos. Vaya show. No obstante, Miguel nunca había sido ajeno a la violencia. Siempre fue bueno recibiendo golpes, pero era mucho mejor devolviéndolos. Su naturaleza nunca descansaba hasta que devolvía uno 10 o 20 veces peor. Así que, ¿cómo debería devolvérsela a este maldito imbécil?